Me llamo Carmen Estela y a mis 84 años, la soledad es mi compañera en esta vieja casita que se esconde de los mapas, en las afueras del pueblo. Desde la ventana de mi sala, contemplo los mismos árboles que me vieron crecer, aunque ahora los percibo distintos, quizás menos imponentes, con un verde menos vibrante, una vitalidad atenuada. Sospecho a veces que el cambio reside en mí, que los años nos transforman la mirada, volviéndola más pausada, más serena, quizás más cargada. Hoy me atrevo a narrar algo que jamás pronuncié, ni siquiera en mis adentros, porque existen verdades tan punzantes que uno aprende a sepultarlas bajo la rutina, las plegarias, el silencio. Hay heridas que se mimetizan de tal forma que se convierten en una extensión del ser, una sombra fiel que acompaña cada gesto, cada pensamiento, invisible para el resto. Siempre me inculcaron que las niñas deben olvidar lo amargo, ser fuertes, dejar atrás lo ocurrido, pero hay vivencias que se resisten al olvido, que nos marcan a fuego. Y yo fui una niña a la que le fue negada la infancia. No tuve muñecas, ni juegos, ni confidencias compartidas con otras niñas. Desconocí la inocencia de una caricia, la sinceridad de una palabra, la pureza de un abrazo. Una vez incluso me regaló un dulce después, como si un simple caramelo pudiera compensar todo lo que me estaban arrebatando. A veces, por las noches, la oía llorar muy bajito, con la cara hundida en la almohada. Yo no me atrevía a decirle nada. Temía que si hablaba, todo se desmoronara por completo. Y aunque ya estaba destrozada, no quería que ella también se quebrara del todo. Lo más terrible no fue lo que me hicieron, sino lo que dejaron de hacer. Nadie me abrazó. Nadie me dijo que lo que estaba pasando era injusto. Nadie me defendió. Y cuando una niña crece sin defensa, sin ternura, sin verdad, aprende a protegerse sola, pero esa protección tiene un precio muy alto. Te vuelves dura, te vuelves fría, y sin darte cuenta, empiezas a parecerte a quien te hizo daño. Me convertí en una niña hermética, impenetrable. No confiaba en nadie. No hablaba con nadie, y cada vez que alguien se me acercaba con amabilidad, yo dudaba. Pensaba que algo debía querer a cambio. Crecí en un hogar donde el silencio era más opresivo que los gritos, donde las paredes guardaban secretos más oscuros que cualquier alma. Una tarde, cuando tenía ya 11 años, una vecina me invitó a su casa para que jugara con su hija. Me ofrecieron pan con mantequilla y jugo de guayaba. Al principio no supe qué hacer. Me senté rígida en la silla sin tocar nada, pero luego vi cómo la madre abrazaba a su hija por la espalda, cómo le acariciaba el cabello con ternura, cómo la besaba en la mejilla sin ningún motivo aparente. Yo no. Carmen Estela no podía apartar la mirada. Un dolor la invadió, una punzada seca y aguda en el pecho, como si algo en su interior se resquebrajara. Fue entonces cuando comprendió, por primera vez, la anomalía de su vida, que no todas las niñas eran tratadas como objetos, como si fueran una mercancía. Se dio cuenta de que existían otras infancias, otras formas de ser niña. En ese instante sintió un deseo imperioso de desaparecer, no por vergüenza, sino por una rabia inmensa, porque si aquello era la normalidad, entonces su existencia entera había sido una farsa. A partir de ese día, comenzó a observar el mundo con una nueva perspectiva. Nada cambió en el exterior, pero en su interior algo comenzó a despertar. Sin embargo, desde fuera, mi casa parecía una más. Una duda, una sospecha, el germen de una conciencia. Aún no sabía qué hacer con ello, pero ya no podía seguir ignorando esa sensación. Y eso, precisamente, lo cambió todo. Después de aquella visita a casa de la vecina, comenzó a ver su propia vida con una mezcla agridulce de lucidez y horror. No es que antes no intuyera que algo no estaba bien. Lo sabía, lo sentía en la piel, en la garganta oprimida, en el estómago contraído, cada vez que escuchaba a su madre insistiendo en que se portara bien, pero una parte de ella se aferraba a justificarlo todo, a convertirlo en una especie de destino ineludible, una carga que le había tocado en suerte y que debía soportar sin quejarse. Quizá, pensaba, todas las niñas atravesaban por lo mismo, y algunas eran simplemente más fuertes que otras.
Tal vez el dolor era algo hereditario, como la pobreza o la forma de los ojos. Pero ese día, tras presenciar el beso tierno de aquella madre a su hija, entendió que no era así, que no debía ser así. Y esa revelación fue como una semilla que germinó en su interior, lenta pero firme, como una raíz que busca romper el asfalto. Una madre joven, de impecable apariencia, siempre amable con las vecinas. Desde entonces todo lo que antes era rutina se tornó insoportable. Los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos silencios cobraron un significado diferente. Cuando su madre entraba en la habitación para peinar su cabello y colocarle aquel vestido blanco que ya comenzaba a quedarle pequeño, Carmen Estela ya no podía sostenerle la mirada, no por odio, sino porque no entendía cómo podía seguir haciéndolo. A veces sentía el impulso de gritarle, de zarandearla, de preguntarle por qué la sometía a aquello, por qué no la protegía, por qué la entregaba como una ofrenda a cambio de unos billetes arrugados que apenas alcanzaban para llenar la olla. Pero no lo hacía. Se tragaba las palabras, cómo se tragaba las lágrimas, cómo se tragaba todo, porque ella también era una mujer quebrada, porque su dolor era tan denso como el suyo, aunque diferente, porque en su mirada se reflejaba un cansancio que ningún sueño podía aliviar. A veces se preguntaba si alguna vez había sido niña, o si también la habían roto antes de que pudiera comprender el mundo. Nunca se lo dijo, nunca le habló de su pasado, pero su silencio lo decía todo. Con el paso del tiempo, los hombres que llegaban a casa dejaron de lado las formalidades. Y yo, la hija silenciosa, sumisa, que evitaba los conflictos, que ayudaba en las tareas del hogar, ya no traían pan ni hacían preguntas. Llegaban, la observaban y su madre le indicaba la puerta del cuarto sin pronunciar palabra. Carmen Estela caminaba como un autómata, con los pies helados y el cuerpo adormecido. Dentro de la habitación, el ritual era siempre el mismo. La tocaban como quien examina una fruta antes de comprarla. Algunos hablaban, otros permanecían en silencio. Algunos eran toscos, otros simulaban ternura, pero todos compartían esa misma mirada vacía, ese mismo olor a sudor y tabaco, ese mismo tono de voz que se utiliza con los objetos, no con las personas. Ya no lloraba. Había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Se concentraba en respirar suavemente, en fijar la vista en un punto de la pared, en contar los segundos en su mente, como si eso pudiera ayudarla a evadirse de su cuerpo por un instante. Se convertía en un objeto inanimado. Y cuando terminaban, salía de la habitación con las piernas temblorosas y la boca reseca, y se refugiaba bajo la mesa de la cocina, donde se acurrucaba como un perro asustado hasta que el sol se ocultaba. Nadie sospechaba la verdad. En la escuela comenzó a tener problemas, no porque no comprendiera las materias, sino porque su mente ya no estaba allí. Le costaba concentrarse, le costaba mantenerse despierta. La maestra la reprendía por soñar despierta, por no copiar del pizarrón, por no hacer los deberes, pero nunca le preguntó qué le sucedía. Nunca le tomó la mano para preguntarle qué le pasaba. Tal vez porque no causaba problemas, era callada, obediente, siempre limpia. Y esas niñas, las que no hacen ruido, son las más fáciles de ignorar. Solo una vez, una profesora se preocupó por ella. Fue después de que se desmayara en el recreo. La llevó a la enfermería. Le ofreció agua con azúcar y le preguntó si había desayunado. Mintió, le dijo que sí. La acarició el cabello y le dijo que debía cuidarse. Quiso confesarle que no sabía cómo. Quiso abrazarla, quedarse con ella, pero se quedó callada. Asintió y regresó a casa para seguir viviendo su infierno. Nadie preguntaba, porque en aquellos tiempos, y aún ahora, el silencio de una niña suele ser bienvenido. En casa, la situación se intensificó. Ya no eran visitas esporádicas. A veces venían 2 o 3 hombres por semana. Su madre ya ni siquiera le avisaba, solo le decía que se apurara, que se cambiara, que se lavara bien. Era una rutina fría, como lavar los platos o preparar frijoles. A los 10 años ya sabía preparar café, barrer la casa, lavar su ropa interior a escondidas para que ella no viera las manchas. Aprendió a identificar infecciones por el olor, a caminar apretando los muslos,
a no quejarse ni siquiera cuando tenía fiebre. Había noches en que le dolía tanto el vientre que se acostaba en el suelo sobre el piso frío para intentar calmar el ardor. A veces, Carmen Estela se quedaba dormida así, con la cabeza apoyada en el mosaico frío, sintiendo que su desaparición pasaría desapercibida. No anhelaba la muerte, al contrario, deseaba fervientemente vivir, aunque ignoraba la verdadera esencia de la vida. No comprendía cómo vivir sin el yugo del miedo, sin esa persistente sensación de sentirse impura, quebrada, dañada irrevocablemente. Comenzó a refugiarse en el silencio, a evitar el contacto con las otras niñas, a vagar por los confines del pueblo, donde su rostro era desconocido. Un día, su camino se cruzó con el de una anciana que ofrecía hierbas medicinales. Nunca me sentí cómoda frente a los espejos. La mujer le extendió un amuleto protector contra el mal de ojo. Carmen Estela le explicó que no tenía dinero para pagarlo. La anciana, con una mirada sabia, se lo entregó de todos modos. «Lo necesitas más que nadie», sentenció. Carmen Estela se aferró a esas palabras. Durante semanas, durmió abrazada a ese amuleto de hilo rojo, buscando en él una protección, un secreto. Mientras tanto, su cuerpo experimentaba una transformación silenciosa. Sus senos comenzaban a florecer. Vello aparecía donde antes no había nada, y la sangre marcaba su llegada a la adultez. Nadie le brindó una explicación. Su madre le entregó un trapo viejo, ordenándole lavarlo y ocultarlo. No le dijo que era algo natural. No la abrazó. No la felicitó por su transición a señorita. Solo le advirtió que tuviera más cuidado, porque ahora sería más observada. Y así fue. De niña, los evitaba como si fueran portales a una realidad que no quería enfrentar. Hombres mayores comenzaron a rondarla. Cuestión interino ti. ¿Qué no fuertas? Algunos eran figuras conocidas del pueblo. Un carnicero, un policía, incluso un primo lejano. Todos conocían la verdad, pero todos fingían ignorarla. Carmen Estela ya no discernía quiénes eran peores, los que la tocaban o los que desviaban la mirada. Una noche, uno de ellos se excedió en su violencia. La dejó marcada, sangrando. Caminar se convirtió en un tormento. Esperaba que su madre reaccionara, que se enfureciera, que lo expulsara de la casa, pero no sucedió. Su madre solo la miró de soslayo, le ofreció una compresa con agua y le rogó que no armara escándalo. Esa noche se sumergió en la tina de lavar y frotó su piel hasta dejarla en carne viva. Anhelaba borrarlo todo, la inmundicia, la vergüenza, el miedo, pero ni el jabón ni la sal lograban eliminarlo. Y entonces, por primera vez, pensó en huir. Me observaba y no lograba comprender quién era esa criatura de mirada triste. No sabía a dónde ir, no conocía a nadie, no tenía a nadie, pero sentía la imperiosa necesidad de desaparecer, de alejarse, de perderse en otro pueblo, en otro país, en otro mundo donde nadie supiera quién era, donde pudiera comenzar de nuevo. Pero solo tenía 11 años. Carecía de fuerza, de voz, de alas. Solo poseía rabia. Y esa rabia se transformó en fuego, un fuego que aún hoy, a sus 80 y tantos años, la consume por dentro. Durante mucho tiempo, creyó que su destino era inevitable. No lo deseaba, no lo comprendía, pero le parecía que así era el mundo. Para algunas como ella, una condena silenciosa, un deber repugnante que nadie mencionaba, pero que muchas llevaban grabado en el cuerpo. Sin embargo, hubo un instante, un día preciso, en que algo dentro de ella se quebró por completo. No fue un golpe, ni una amenaza, ni una visita particular, contó. Fue algo mucho más simple y al mismo tiempo devastador. Una conversación que escuchó por casualidad, sin que supieran que ella estaba allí. Fue al salir de la tienda, una tarde como cualquier otra. No entendía por qué no podía expresar lo que sentía. ¿Por qué algo en mi interior me instaba a callar? Dos mujeres charlaban en la esquina, mientras pelaban naranjas sentadas en la banqueta. Carmen Estela pasó por allí y se escondió un momento detrás del poste al reconocer a una de ellas como la hermana del hombre que había estado en su casa la noche anterior. No sabe por qué se detuvo. Tal vez por instinto, tal vez porque ya estaba harta de la ignorancia. Una de ellas,
Reía, comentando que su hermano andaba de nuevo con esa muchachita. Y la otra, en lugar de mostrar sorpresa o indignación, solo murmuró: «Esa niña ya no es niña desde hace rato». Carmen Estela escuchó esa frase como si fuera una sentencia, una confirmación, un escupitajo en el alma. Ellas lo sabían, o al menos lo sospechaban, y no solo no hacían nada, sino que lo tomaban como algo común, incluso divertido. Esa risa marcó el punto de inflexión en su interior. Por primera vez, comprendió que no era invisible, que su dolor era visible, conocido, compartido por otros como un chisme más del pueblo. No era un secreto vergonzoso, era un entretenimiento, una historia que se contaba entre vecinas como si fuera una anécdota más. Quizás porque desde muy temprano comprendí que ni mi mundo, hablar, era peligroso, que lo que se nombra se materializa y la realidad dolía demasiado. Y esa conciencia la hizo temblar. Regresó a casa con las piernas temblorosas, pero por dentro algo se estaba gestando. Una furia silenciosa, un desprecio inmenso por todos esos adultos que la habían rodeado desde siempre con sus miradas torcidas, sus frases ambiguas, su cobardía. Se encerró en el baño y se miró al espejo, algo que no hacía desde hacía años. Se observó con atención, los ojos hundidos, la boca apretada, el cuello largo como el de un pájaro frágil, los hombros huesudos. Se contempló y no supo quién era. No era una niña, eso estaba claro, pero tampoco era una mujer. Era algo intermedio, una criatura deformada por la culpa, por el abuso, por el silencio. Y supo que si no hacía algo pronto, si no tomaba alguna decisión, así se quedaría para siempre. Rota, cansada, sin voz, sin alma. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta, escuchando los sonidos de la casa, los pasos de su madre, el crujir de la madera, el ladrido lejano de los perros. Pensó en huir. Soñó con caminar hasta la carretera y subirse al primer camión que pasara. Hay conocimientos que deberían estar vedados para una niña, no a los 6, ni a los 7, mucho menos a los 9, pero yo los adquirí. Se imaginó llegando a una ciudad grande donde nadie la conociera. Soñó con vender dulces en una plaza, con barrer una escuela, con dormir bajo un techo limpio, sin miedo a que alguien la tocara. Pero al amanecer, el cansancio y el miedo la devolvieron a su realidad. No se fue. Se levantó, calentó el agua, barrió el patio, preparó el desayuno, pero algo en su forma de moverse ya no era lo mismo. Algo en sus gestos se había endurecido. No lloraba, pero sentía que dentro de mí todo se deshacía, como un castillo de arena golpeado por la marea. Poco después, en la escuela, tuvimos una actividad diferente. Una trabajadora social vino a hablar sobre los derechos de los niños, palabras que resonaron como un eco desconocido. Era la primera vez que escuchaba esas palabras y se clavaron en mi interior. Yo estaba sentada al fondo, como siempre, buscando refugio en la invisibilidad, con la cabeza baja y los brazos cruzados, intentando no llamar la atención. Aprendí a fingir antes de saber leer, a sonreír cuando era necesario, a bajar la cabeza ante la autoridad, a hacerme pequeña cuando él llegaba. Pero cuando esa mujer comenzó a hablar sobre que ningún niño debía ser tocado sin su consentimiento, que los cuerpos eran sagrados, que había adultos que infligían daño y que eso era un crimen, sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con una fuerza inesperada. Levanté la cabeza lentamente. Mis ojos se llenaron de agua, pero no lloré. Solo la miré. La observé con una intensidad que desconocía poseer. Quería preguntarle si eso también se aplicaba a las niñas como yo, a Carmen Estela. Si era cierto que existían otras reglas, si era verdad que lo que me pasaba no era mi culpa, que yo no era la culpable. Esa charla me persiguió durante semanas, como una sombra constante. En las noches repetía sus palabras como si fueran un hechizo protector. No estás sola, no es tu culpa, puedes pedir ayuda. Pero no sabía cómo hacerlo, no tenía a quien decírselo. Mi madre no me escucharía, ni siquiera lo intentaría. Las maestras nunca se quedaban después de clase, y las vecinas ya habían demostrado su indiferencia. Me sentía encerrada en una jaula invisible, pero al menos ahora sabía que era una jaula,
una prisión. Aprendí a distinguir el sonido de sus pasos, a identificar su estado de ánimo por el olor de su ropa, a prever si la noche sería apacible o si tendría que contener el aliento para no gritar. Antes creía que el mundo entero era así. Ahora entendía que existía otra cosa allá afuera, que había niñas que jugaban, que reían, que eran abrazadas sin miedo, y eso me dolía más que cualquier golpe físico. Una tarde, mientras lavaba ropa en el canal, una muchacha mayor que yo se me acercó con cautela. Era la hija de la señora que vendía tamales en la esquina. Me miró con una mezcla de pena y preocupación, y me preguntó si estaba bien. No supe qué decir, simplemente asentí con la cabeza, sintiendo la mirada penetrante de la joven. Me dijo que yo siempre tenía esa mirada triste, que si necesitaba algo podía decírselo sin temor. Esa fue la primera vez que alguien notó algo, que alguien me miró con preocupación verdadera, y aunque no le conté nada, su gesto me acompañó durante muchos días. Me aferré a esa pequeña bondad como quien se agarra a una tabla en medio del río, con desesperación. Pensé que tal vez no todos eran iguales, que tal vez con suerte, con el tiempo, podría encontrar más personas así. Mientras tanto, en casa, la situación no mejoraba en absoluto. Nadie me enseñó estas lecciones. Las aprendí sola, por instinto, por miedo, por supervivencia. Mi madre seguía organizando las visitas, pero algo en mi actitud había cambiado sutilmente. Ya no respondía como antes, ya no fingía una obediencia perfecta. Me quedaba en silencio, pero mi silencio ya no era sumiso, era firme, denso, como una pared impenetrable. Me miraba al espejo y me decía a mí misma, con una determinación silenciosa, que un día esto iba a terminar, que un día ella no iba a decidir por mí, que un día Carmen Estela sería libre. No sabía cuándo, ni cómo, ni siquiera si llegaría a sobrevivir para ver ese día, pero me lo repetía como un rezo, como una promesa sagrada. Una noche, después de una visita particularmente desagradable, mi madre se sentó a mi lado en silencio. No lo hacía desde que yo era pequeña, y me dijo, sin mirarme a los ojos, que pronto yo tendría que empezar a mantener la casa, porque ella no podía más, que debía aprender a agradar a los hombres con más gracia, con menos resistencia, con mayor habilidad. Sentí que la rabia me quemaba el pecho como un fuego incontrolable. Le pregunté si alguna vez me había querido, si alguna vez me había visto como hija y no como mercancía, como un objeto. Ella no respondió, se quedó quieta, con la mirada perdida, y solo murmuró que así la criaron a ella también, que era lo que se hacía con las mujeres sin marido, sin futuro, sin nada. La mirada de mi madre era una mezcla de resignación y culpa, sin rastro de consuelo. Me levanté sin decir nada más, con el corazón lleno de amargura. Esa noche dormí fuera, en el patio, entre las gallinas, buscando consuelo en su compañía. Prefería el frío, los mosquitos, el suelo duro antes que ese cuarto lleno de recuerdos dolorosos. El día siguiente fue diferente. Me levanté temprano, me peiné sola con cuidado, me vestí con una ropa vieja pero limpia y fui caminando hasta la iglesia. No por fe, no por Dios, sino porque era el único sitio donde sentía que se podía respirar aire puro. Entré, me senté en la última banca y cerré los ojos con fuerza. No recé, no pedí nada. Solo me quedé allí en silencio, tratando de sentir algo que no fuera dolor. No lo logré, pero me sentí menos sola. Tal vez porque nadie me miraba con lascivia. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo nadie quería tocarme. Ese fue mi punto de quiebre silencioso. Era una mujer quebrada, vacía, que respiraba como quien cumple una condena. No hubo fuego, ni huida, ni milagros espectaculares. Solo una conciencia lenta, dolorosa, pero firme. Esto no era vida, no era normal, no era justo. Y aunque no tenía armas, ni aliados, ni una salida clara, al menos tenía la certeza inquebrantable de que lo que me estaba pasando era una injusticia atroz. Y esa certeza fue la semilla de todo lo que vendría después. Después de aquella toma de conciencia, después de entender que lo que vivía no era parte del destino, ni de la pobreza, ni de la vida misma, sino un acto de violencia repetida. Algo en mí se endureció profundamente.
como si me hubiera crecido una segunda piel gruesa que me separaba del mundo exterior. Pero no era una piel protectora, sino una costra hecha de resignación y rabia contenida, de cansancio acumulado y desesperanza. Era como si me hubiera vuelto piedra por dentro, incapaz de sentir algo limpio, algo que no doliera. Mi madre notó el cambio en Carmen Estela. Yo no la odiaba, aunque quizás lo mereciera. Me costaba odiarla, quizás porque odiarla significaba aceptar que me había fallado como madre de la peor manera posible, que me había entregado con plena conciencia a manos de hombres, que ni siquiera se molestaban en preguntar mi nombre. Quizás porque en el fondo aún quería que se arrepintiera sinceramente, que un día despertara de ese letargo y me dijera que todo había sido un error terrible, que me perdonara por sus actos, que me abrazara fuerte y llorara conmigo. Pero ese día nunca llegó, y la esperanza se fue desvaneciendo lentamente. Fue en esos meses cuando las cosas empeoraron aún más para Carmen Estela. La veía coser durante horas, con los labios apretados y la espalda encorvada, como si cargara un peso invisible que le impedía erguirse por completo. Ya no eran solo visitas esporádicas en la casa. Esporádicas en la casa. Mi madre comenzó a enviarme fuera, a otros lugares, a otras personas. Mi madre me daba direcciones escritas en papeles arrugados, como si mi destino cupiera en esos trozos de papel. Me especificaba la hora exacta de llegada, las palabras precisas que debía pronunciar, el comportamiento que se esperaba de mí. Me entregaba un vestido limpio, unas pocas monedas para el transporte y la advertencia de siempre, grabada a fuego en mi memoria: no hagas preguntas, no digas nada, haz lo que te pidan. A mis escasos 12 años ya conocía las rutas de transporte público como la palma de mi mano, barrios lejanos y peligrosos, los rostros sombríos de hombres que me aguardaban con una mezcla de ansiedad y hastío. Algunos eran bestias disfrazadas de hombres, otros, aún peores, intentaban fingir una ternura que no sentían. Me decían que era bonita, que poseía algo especial, y luego me trataban como a un objeto sin valor. Esos eran los más peligrosos, los que se infiltraban en mi mente, confundían mi joven corazón. Me ofrecían regalos baratos, golosinas insípidas, pañuelos de colores chillones, un par de aretes de plástico brillante, como si esos objetos pudieran justificar el daño que me infligían. Aprendí a rechazarlo todo, ni dulces, ni promesas vacías, ni palabras suaves susurradas al oído. Aprendí que todo tenía un precio, que nada era gratis en ese mundo oscuro. Una vez me enviaron con un hombre que vivía en una casa de techo bajo y ventanas permanentemente cerradas. Nunca me dijo te quiero, pero a veces acariciaba mi cabello mientras creía que dormía. Me ofreció jugo, pero lo rechacé instintivamente. Me condujo a una habitación despojada de muebles, con solo un colchón sucio en el suelo y una lámpara que emitía una luz amarillenta y enfermiza. Cerró la puerta tras de sí, y el aire se impregnó de un olor denso a encierro y desesperación. Me ordenó que me quitara la ropa. Permanecí inmóvil, paralizada por el miedo. Me miró con rabia contenida, me gritó palabras hirientes, me empujó con violencia, me golpeó sin piedad. Los detalles se desdibujan en mi memoria, pero el terror sigue vivo en mi interior. Esa vez pensé que iba a morir, que mi vida terminaría en ese lugar sórdido. Regresé a casa cojeando, con el rostro tumefacto y el cuerpo cubierto de moretones. Mi madre se asustó al verme en ese estado, pero no me abrazó, no me ofreció consuelo. Se limitó a preguntarme si me había defendido. Guardé silencio. Quizás esa era su forma de amar. Nunca lo sabré con certeza. Mi padre no era una presencia constante en nuestras vidas. Me encerré en el baño y me senté en el suelo, en silencio absoluto, durante horas interminables. Pensé en la muerte, no porque deseara dejar de existir, sino porque vivir así no era vivir en absoluto. Imaginé lanzarme al río turbio, tomar veneno, desvanecerme sin dejar rastro, pero no lo hice, no por cobardía, sino porque una pequeña chispa de esperanza aún ardía en mi interior, un deseo obstinado de resistir. Aún soñaba, aunque fuera en secreto, con escapar de esa pesadilla, con inventarme otra vida. Después de ese incidente, las visitas disminuyeron durante un tiempo.
Tal vez mi madre sintió miedo por las consecuencias de sus actos. Tal vez alguien preguntó por mí, aunque nunca lo sabré con certeza. Pero las cosas se calmaron durante unas semanas. Comencé a ayudar a una vecina que se dedicaba a tejer. Le pasaba los hilos de colores, contaba los puntos con cuidado, aprendía a enredar la lana suave. Me gustaba sentarme junto a ella, escuchar sus historias de vida, observar cómo sus manos trabajaban con paciencia y sin apuro. Era una mujer mayor, viuda, sin hijos propios. Me llamaba mi hijita con cariño y me ofrecía café caliente con canela. Aparecía cuando lo deseaba, como una tormenta inesperada que arrasa con todo. A su lado me sentía segura, protegida. Era la única persona que me hablaba sin esperar nada a cambio. Empecé a visitarla todos los días. Mi madre no protestaba, quizás porque pensaba que esa mujer era inofensiva, pero un día, sin previo aviso, me comunicó que ya no podía volver más. Supe de inmediato que eso significaba que las visitas volverían a comenzar. Y así fue. Una noche llegó un hombre que no era del pueblo. Tenía un acento marcado del norte, manos grandes y callosas, dientes amarillentos y torcidos. No hablaba mucho, solo observaba con una mirada fría y calculadora. Mi madre me miró con una expresión indescifrable y supe que debía acompañarlo. Subimos a su viejo carro destartalado. Me llevó a las afueras del pueblo, a una construcción abandonada y oscura. Me obligó a bajar. Me advirtió que no gritara, pero lo hice igual. Grité con todas mis fuerzas. Me golpeó con tanta brutalidad que perdí el conocimiento al instante. Cada vez que llegaba, yo sabía que debía hacerme invisible. Desperté horas después, sola, sangrando y magullada en el suelo de cemento, frío. No podía moverme, sentía un dolor agudo en todo el cuerpo. Caminé como pude hasta la carretera cercana. Un camionero de buen corazón me recogió y me llevó al centro de salud del pueblo. Me cosieron las heridas sin hacer preguntas incómodas. Me dieron antibióticos y una mirada de lástima que me quemó más que el alcohol en mis heridas. Dije que me había caído de un caballo. Nadie me creyó, pero nadie hizo nada para ayudarme. Después de eso, mi madre me evitaba a toda costa. No me hablaba, no me miraba a los ojos. Yo tampoco la buscaba. Vivíamos en la misma casa, pero éramos dos fantasmas que se ignoraban mutuamente. Yo salía temprano cada día, vagaba sin rumbo fijo por las calles polvorientas, me sentaba en la plaza principal, observaba a los niños jugar y reír. Ya no lloraba, ya no soñaba, pero seguía viva, y eso, de algún modo, era un pequeño triunfo. Un día, me senté en la iglesia del pueblo, como solía hacer para encontrar un poco de paz. Me escondía debajo de la cama o me refugiaba en el gallinero, esperando escapar de su mirada. Allí vi a una monja joven que no había visto antes. Tenía una expresión serena en su rostro, ojos tristes pero llenos de bondad, una voz suave y reconfortante. Se acercó a mí con delicadeza y me preguntó cómo me llamaba. Le mentí, le di otro nombre. Me preguntó si tenía hambre. Asentí tímidamente y me ofreció pan fresco y leche caliente. Me preguntó si tenía un lugar a donde ir. No respondí, abrumada por la vergüenza. Me dijo que si algún día necesitaba hablar con alguien, podía buscarla en el convento. Esa noche dormí con el pan aún en el bolsillo, no por hambre, sino porque quería conservar ese gesto de bondad, ese pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pasaron las semanas y poco a poco empecé a visitarla en secreto en el convento. Me dejaba sentarme en la cocina mientras preparaba la comida. Me enseñaba a leer y a escribir. Me hablaba de otras niñas que habían sufrido como yo, de otras historias de superación. Me decía que no estaba sola, que había personas que se preocupaban por mí. Pero no siempre lo lograba. Yo aún no me atrevía a contarle mi propia historia, pero su sola presencia me daba fuerzas para seguir adelante. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré, no lo que me pasaba realmente, sino lo que soñaba. Una casa pequeña con cortinas blancas en las ventanas, un perro pequeño que me lamiera las manos, una mesa cubierta con un mantel floreado, una cama solo para mí. Empecé a guardar palabras en mi interior, empecé a recuperar la voz que me habían arrebatado.
Pero entonces mi madre descubrió mi secreto. Encontró el cuaderno escondido, leyó mis textos llenos de sueños y esperanzas. Me golpeó con furia, me gritó que era una desagradecida, una ingrata. Me dijo que si no quería ayudarla, que me fuera de su casa, que no le hacía falta, que ella sabría arreglárselas sola. Esa noche me fui con lo puesto, caminé sin rumbo fijo hasta el convento. Toqué la puerta con manos temblorosas. Me abrieron, me abrazaron con calidez y compasión, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba a salvo, que había encontrado un refugio en medio de la tormenta. No fue el fin de todo, pero fue el principio del fin de mi sufrimiento. Nunca volví a casa, nunca volví a ver a mi madre. Había noches en que me llamaba con una voz melosa, excesivamente dulce, y yo sabía que esa dulzura era la más peligrosa. Con los años, supe que se enfermó gravemente, que murió sola y abandonada. No sentí alegría, ni alivio, ni pena profunda, solo un vacío frío en mi interior, como cuando alguien que ya estaba muerto finalmente deja de respirar. En el convento no me volví monja, pero aprendí a vivir de nuevo, crecí como persona, me curé poco a poco de mis heridas. Algunas cicatrices aún duelen cuando el clima cambia, otras se cerraron por completo. Pero ya no sangro, ya no me escondo de la mirada de los demás, ya no me callo ante la injusticia. A veces la gente cree que el onde es elaborada sé, el yada el luz, sí, abandonada. No sentí alegría, ni alivio, ni pena profunda, solo un vacío frío en mi interior, como cuando alguien que ya estaba muerto finalmente deja de respirar. En el convento no me volví monja, pero aprendí a vivir de nuevo, crecí como persona, me curé poco a poco de mis heridas. Algunas cicatrices aún duelen cuando el clima cambia, otras se cerraron por completo. Pero ya no sangro, ya no me escondo de la mirada de los demás, ya no me callo ante la injusticia. No deseo relatar todo lo que sucedió. No ahora, no todavía. A veces, la gente cree que el momento más crucial en la vida de una mujer quebrada es la huida, el instante en que, por fin, cierra la puerta y se marcha. Y sí, marcharme de aquella casa supuso una ruptura, una línea divisoria entre dos mundos, aunque la verdadera tempestad se desató después. Porque la sanación no florece de la noche a la mañana, solo por dejar atrás el sufrimiento físico. El cuerpo, cierto es, cicatriza, pero la memoria, los miedos, las voces, los recuerdos permanecen arraigados en el interior como espinas invisibles que sangran ante la mera evocación. Pensé que había conquistado mi libertad al cruzar el umbral del convento, ignorando entonces que la libertad también puede doler, pues te obliga a encarar de frente todo lo vivido, a darle nombre, a reconocer que no fue una pesadilla, que no fue tu culpa. Empecé a temer dejar sola a mi hija, Estela, aunque fuera para ir a la tienda de la esquina. Me volví más controladora, más inflexible. Le repetía constantemente que no hablara con extraños, que se mantuviera alejada de cualquiera con uniforme, que gritara si alguien la tocaba. Los primeros días en aquel lugar fueron extraños. Dormía en una camita limpia, en una habitación compartida con otras muchachas, muchas de ellas también rescatadas de hogares destrozados, de hombres violentos, de historias similares a la mía. Solo diré que cuando una niña comienza a confundir el asco con el deber, el miedo con el afecto, la obediencia con el amor, es porque su infancia ha sido arrebatada. Yo no era muy habladora, comía en silencio, cumplía con las tareas que me asignaban, me movía con cautela, como si aún esperara que alguien irrumpiera de repente para castigarme por el simple hecho de respirar. La hermana Marta fue quien más se acercó a mí. No me interrogaba, no exigía explicaciones, solo me ofrecía su compañía, me regalaba libros sencillos, me enseñaba a bordar con hilos de colores, me relataba historias de otras mujeres que habían sobrevivido y habían logrado seguir adelante. Poco a poco, muy lentamente, comencé a abrirme. No fue una decisión premeditada. Fue más bien una grieta que se fue ensanchando con el paso de los días, hasta que una tarde, de forma inesperada, hablé. No lo conté todo. Aún no era capaz, pero dije algo. Confesé que había hombres que me habían tocado, que mi madre lo sabía, que no quería regresar allí. La hermana Marta no derramó una lágrima, no se escandalizó, tomó mi mano con firmeza y me prometió,
No vas a volver, te lo juro. Y por primera vez en mi vida, creí a un adulto. Con el tiempo, otras cosas comenzaron a cambiar. Aprendí a leer con fluidez, a escribir sin temor, a contar historias, no solo de dolor, sino también de lo que anhelaba para mi futuro. Y sin infancia, uno no aprende a soñar. Uno no se defiende, uno simplemente sobrevive. Descubrí mi pasión por el dibujo, que mi cuerpo, aunque marcado, aún podía moverse, bailar, incluso disfrutar del calor del sol sobre mi piel. Pero la herida más profunda no era la infligida por los hombres que abusaron de mí, sino la causada por mi madre, Carmen. Aquella traición, aquel abandono, aquella entrega fría y sistemática, me habían sembrado una desconfianza absoluta hacia cualquier figura femenina adulta. No lograba comprender cómo una madre podía ser capaz de tal acto. No hallaba consuelo ni lógica. Me resultaba difícil ver a otras niñas abrazadas por sus madres sin sentir un nudo en el estómago. Me costaba aceptar el cariño y aún más ofrecerlo. Una noche soñé con Carmen. En el sueño se mostraba anciana, más delgada, vestida de luto. Me miraba con aquellos ojos vacíos de siempre, pero no pronunciaba palabra. Simplemente se sentaba frente a mí y me ofrecía sus manos. Desperté empapada en sudor, temblando, con una sensación de desasosiego que me acompañó durante días. A veces me pregunto si alguien sospechó algo. Las vecinas, los maestros, la señora del molino. Fue entonces cuando la hermana Marta me propuso hablar con una psicóloga voluntaria que visitaba el convento mensualmente. Al principio me mostré reacia. Pensaba que era inútil hablar, que remover el pasado solo lo hacía más doloroso. Pero finalmente accedí, y fue en esas sesiones donde comencé a poner nombre a mi historia. Abuso, explotación, infancia robada, negligencia materna. Me costaba pronunciar esas palabras, me ahogaban, pero también me liberaban. Cada vez que decía algo en voz alta, sentía que el peso se aliviaba, que ya no era solo mío. Un día, tras casi un año en el convento, me propusieron compartir mi historia en una reunión privada de mujeres. Era un espacio seguro, me aseguraron, donde otras sobrevivientes compartían sus experiencias. Inicialmente me negué. No quería enfrentarme a sus miradas. Me sentía sucia. Temía que no me creyeran, o peor aún, que me compadecieran. Era la fiesta de bautizo de uno de mis hermanos menores. En la imagen se veían varias personas sonriendo frente a la iglesia del pueblo. Tal vez alguien intuyó la verdad y prefirió ignorarla. Quizás no. Entre ellas, de pie junto al cura, estaba él, el mismo policía. Una tras otra, las mujeres relataron vivencias que me desgarraban el alma. Algunas habían sido violadas por sus hermanos, otras por padrastros, otras por desconocidos en la calle. Todas compartían un denominador común, el silencio que las había aprisionado durante años. Cuando llegó mi turno, me levanté. Tenía la boca seca, la garganta cerrada. Pronuncié mi nombre. Estela. Dije que mi madre, Carmen, me había entregado y entonces lloré. Lloré como nunca antes. Lloré sin temor. Lloré sin vergüenza. Fue un llanto tan largo y profundo que sentí que me vaciaba por completo. Al terminar, se hizo un silencio, seguido por el abrazo de una mujer. No dijo nada, solo me sostuvo, y ese abrazo fue mi renacimiento. Después de aquello, nunca volví a ser la misma. No es que todo estuviera bien, ni que el dolor hubiera desaparecido, pero ya no me controlaba, ya no era el centro de mi identidad. Quizás fui tan hábil en mi ocultamiento que me volví invisible para todos, incluso para mí misma. Empecé a verme como algo más que una víctima. Comencé a pensar en el futuro, a imaginarme libre, feliz, incluso amada. A los 15 años, comencé a trabajar en una tienda del pueblo. A los 17, me mudé a otra ciudad. Nunca más supe de Carmen. A veces preguntaba por ella en secreto, pero nadie me daba detalles. Años después supe que murió sola, enferma, sin nadie que la cuidara. No asistí al funeral, no llevé flores, pero recé por ella, por Carmen Estela, no impulsada por la bondad,
sino por la necesidad imperiosa de romper ese lazo de odio que aún me mantenía prisionera. El verdadero clímax de mi historia personal no residió en una fuga audaz, ni en una muerte trágica, ni siquiera en una venganza largamente planeada. Fue algo mucho más íntimo, un susurro silencioso, pero profundamente transformador en mi ser. Fue el instante preciso en que me enfrenté a mi reflejo en el espejo, y por primera vez en mi vida no sentí una punzada de asco ni repulsión. Fue cuando pude rozar mi propia piel sin que el recuerdo de aquellas manos me atormentara. Fue cuando una noche, por fin, el sueño me abrazó sin pesadillas que me robaran la paz. A los 11 años ya no lloraba, a los 12 ya no cuestionaba nada, y a los 13 me sentía anciana, como si mi vida ya hubiera transcurrido. Fue cuando abracé a otra niña que lloraba desconsoladamente, y no sentí miedo paralizante, sino una inmensa ternura que emanaba de mi corazón. Fue cuando dejé de percibir mi pasado como una maldición implacable y empecé a interpretarlo como una parte integral de mí. Una parte que, aunque teñida de oscuridad, también me había enseñado el invaluable arte de resistir, de sobrevivir a las adversidades, de alzar mi voz con valentía. Y así, sumida en ese silencio nuevo, profundo, pero ya no impregnado de hostilidad, comprendí que la mayor victoria no radicaba simplemente en haber salido viva de aquel infierno, sino en seguir viviendo, en reconstruir mi existencia a pesar de todo. Han transcurrido tantas décadas desde entonces que ya ni siquiera puedo discernir con certeza cuánto de lo que guardo en mi memoria es preciso, y cuánto es apenas una sombra distorsionada por el implacable paso del tiempo. Pero el dolor posee esa extraña capacidad de permanecer intacto, como si se hubiera grabado a fuego en lo más profundo de mis huesos. A veces me despierto sobresaltada, presa de la sensación de tener 9 años otra vez, con la garganta atenazada por el miedo y el corazón latiendo con una fuerza desbocada, como si alguien estuviera a punto de abrir la puerta de golpe y arrastrarme de regreso a ese cuarto oscuro y siniestro. Pero entonces abro los ojos lentamente, contemplo la luz cálida que se filtra por mi ventana, escucho el melodioso canto de los pájaros en el exterior y me acuerdo, con un alivio inmenso, de que ya no estoy allí, de que sobreviví a la tormenta, de que construí una vida diferente, a pesar de todo lo que sufrí, aunque no sea perfecta ni feliz como en los cuentos de hadas, pero es mía, profundamente mía, libre al fin de las manos. Tuve que aprender a convivir con el eco persistente de esas voces torturadoras, con la culpa lacerante que no me pertenecía, pero que durante años sentí como una piel ajena que no podía desprenderme. La rabia abrasadora que una vez me sostuvo en pie se fue atenuando gradualmente con el transcurso de los años, pero nunca desapareció por completo. Se transformó en memoria, en una especie de fuego silencioso que me recuerda cada día que no debo callarme, que hay niñas allá afuera que todavía están atrapadas en situaciones similares a las que yo viví, que todavía creen erróneamente que lo que están experimentando es normal, que todavía esperan desesperadamente que alguien las vea, que alguien las escuche con atención, que alguien las salve de su carga. Por ellas, por todas esas niñas vulnerables, sigo hablando sin cesar. Por ellas, escribo con pasión. Por ellas cuento mi historia una y otra vez, aunque duela profundamente, aunque me quiebre un poco cada vez que la revivo en mi mente. Nunca tuve hijos propios, tal vez porque no quise, inconscientemente, repetir la historia de dolor, tal vez porque nunca sentí que tenía algo bueno que heredar a una nueva generación. Pero en realidad no había vivido, solo había resistido. Pero he criado sobrinas con amor, he acompañado a otras niñas en su camino. He tendido mi mano solidaria cuando vi reflejado en los ojos de alguna el mismo miedo paralizante que un día fue mío. No soy una santa, ni soy tan fuerte como todos dicen, solo soy alguien que se cansó de vivir con miedo constante. Alguien que aprendió con el paso del tiempo a no disculparse jamás por haber sobrevivido a la adversidad. A veces, cuando camino despreocupadamente por el mercado local o me siento a descansar en la plaza del pueblo, escucho a mujeres jóvenes hablar animadamente de sus vidas, de sus hijos, de sus esposos, de sus batallas pequeñas y cotidianas, y me doy cuenta con tristeza de que muchas de ellas aún viven atadas a cadenas invisibles, que no hace falta un encierro físico para vivir como prisionera,
y me dan unas ganas irrefrenables de decirles que existe otro camino posible, que mereces. Pero no siempre me atrevo a hacerlo, porque cada persona tiene su propio ritmo para despertar a la realidad. Solo observo, escucho atentamente, y cuando la oportunidad se presenta, regalo una palabra amable, una mirada comprensiva, un gesto sutil que diga en silencio: «Te creo, estoy aquí para ti». He aprendido a perdonar sin justificar lo imperdonable, a entender sin olvidar jamás lo que sucedió, a soltar el rencor sin dejar de nombrar lo que fue. No busco justicia terrenal, porque hace mucho tiempo comprendí que el mundo no funciona de esa manera. No espero que nadie pague por lo que me hizo Carmen Estela, ni siquiera mi propia madre, no porque no se lo merezcan, sino porque me niego rotundamente a permitir que su sombra oscura siga ocupando un espacio valioso dentro de mí. Ya les dediqué demasiados años de mi vida, demasiadas lágrimas amargas, demasiadas noches en vela. No les debo nada más. No les temo más. A veces me pregunto si en sus últimos días de vida, Carmen Estela pensó en mí, si sintió algún remordimiento por sus actos, si llegó a imaginar mi rostro. Y una niña que solo resiste se transforma en una mujer silenciosa como yo, que arrastra décadas de recuerdos como pesadas piedras en el pecho. Me gustaría creer que sí, aunque eso no cambie absolutamente nada del pasado. Hoy, cuando miro hacia atrás en el tiempo, no lo hago con rencor ni amargura, sino con un profundo respeto por la niña que fui, por esa niña inocente que soportó más de lo que un cuerpo tan pequeño debería soportar jamás, que no se rompió del todo, que se mantuvo en pie con valentía cuando todo a su alrededor se derrumbaba estrepitosamente. Esa niña valiente vive aún en mí, y a veces, cuando me siento muy sola y vulnerable, cuando el mundo exterior parece demasiado duro y hostil otra vez, la abrazo en silencio con ternura. Le digo suavemente que lo hicimos bien, que todo lo que sufrimos no fue en vano, que ya no estamos solas en este camino. Y si tú, que escuchas atentamente estas palabras, llegaste hasta aquí, si alguna vez sentiste que tu infancia te fue arrebatada cruelmente, si tuviste una madre que no te cuidó ni protegió como debía, si viviste experiencias traumáticas que nadie debería vivir jamás y aún así sigues respirando con fuerza, entonces déjame decirte algo importante que ojalá alguien me hubiera dicho a mí cuando era niña. No fue tu culpa. No estás sucia ni contaminada. No estás rota ni irreparable. Estás viva, y eso ya es una forma de victoria. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra. A veces el cuerpo me duele, la memoria me falla inevitablemente. Los días se confunden y se desdibujan, pero mientras tenga voz seguiré contando incansablemente esta historia. No por mí, sino por todas las que aún no se atreven a alzar su voz, por todas las que todavía callan por miedo o vergüenza. Porque lo que no se nombra no se cura jamás, porque lo que se cuenta deja de tener poder sobre nosotras, y porque cada vez que una mujer se atreve a hablar con valentía, otra mujer en algún rincón del mundo se siente un poco menos sola y desamparada. ¡Desamparada! Así que esta es mi verdad, mi testimonio. Aquí está mi historia, mi testimonio vital. Carmen Estela no busca la conmiseración ajena. Esta es la primera vez que intento ordenar esas piedras. No sé si lo lograré, pero siento la necesidad de intentarlo. No ansío aplausos vacíos, simplemente ruego que me presten atención, que me vean con sus propios ojos, porque durante incontables años fui una sombra, una figura invisible, y hoy, finalmente, he tomado la firme decisión de no seguir siendo un espectro silencioso. Ahora, la vejez se cierne sobre mí. Mis manos tiemblan ligeramente, mi vista se nubla con facilidad, mis pasos son más lentos y pesados, pero mi voz, esa voz que me fue arrebatada en mi juventud, resurge hoy clara, resonante, con la cadencia pausada que otorgan los años, pero también con la fuerza indomable de una vida entera acumulada en su interior. Porque sé que hay muchas otras Carmen Estela allá afuera. Mujeres que fueron niñas robadas, que crecieron en la penumbra del secreto, que aprendieron a callar tanto, que olvidaron cómo gritar cuando el dolor las consume. Y si esta historia, mi historia, puede inspirar a una sola de ellas a alzar la voz, entonces mi sufrimiento no habrá sido en vano. No me preocupa el juicio ajeno.
Solo quiero que sepan que no todas las niñas juegan con muñecas. Algunas aprendemos a sobrevivir con las manos vacías, los labios sellados y los ojos secos. Algunas no tuvimos infancia, pero aquí estamos, de pie, vivas, con voz. Dicen que al evocar la niñez, las primeras imágenes que afloran son escenas idílicas. Una bicicleta vieja, el aroma del pan recién horneado, la risa de una madre, un perro moviendo la cola, la voz de un padre llamando desde la ventana al caer la tarde. Pero en mi caso, no es así. Cuando cerré los ojos y volví atrás, lo primero que me invadió fue el silencio. No era un silencio común, como el de las siestas calurosas o las iglesias vacías, sino un silencio espeso, casi palpable, como el de un sótano oscuro y olvidado, un silencio que lo envolvía todo desde el amanecer hasta el anochecer. En mi casa, las palabras eran escasas. Se obedecía sin chistar, se agachaba la cabeza, se cumplía con lo que se esperaba sin cuestionar el porqué. Era una humilde casa de adobe, con un único cuarto que compartíamos mi madre, Estela, y yo, y una pequeña cocina con 2 sillas desparejadas y una mesa que cojeaba. La puerta no cerraba bien, permitiendo que las gallinas entraran cuando menos lo esperabas. Para los ojos ajenos, seguramente éramos una familia pobre pero ordinaria. Una madre que se ganaba la vida lavando ropa y una niña callada que asistía a la escuela con un uniforme prestado y trenzas prolijamente hechas. Nadie sospecharía que detrás de esa puerta desvencijada se ocultaba la raíz de mi silencio perpetuo. Recuerdo un día de calor sofocante, cuando tenía apenas 8 años, en que percibí algo diferente. Mi madre, Estela, siempre tan apresurada, lucía un atuendo inusual. Vestía una blusa que no recordaba haber visto antes. Se había peinado con esmero y hasta se había pintado los labios con un lápiz labial que guardaba celosamente en una cajita antigua. Aquello me llamó la atención, pero me abstuve de preguntar. En mi casa, las preguntas eran territorio peligroso. Me comunicó que ese día no iría a la escuela, que debía quedarme en casa y procurar no hacer ruido. Esa mañana, mientras barría el patio de tierra, oí la llegada de un hombre. No era la primera vez que un desconocido nos visitaba, pero sí la primera vez que Estela me pedía que me refugiara en el cuarto y no saliera hasta que ella me lo indicara. Me acurruqué en la cama, simulando estar enferma, arropándome con una cobija que desprendía un olor a humedad. Desde allí, involuntariamente, escuché fragmentos de conversaciones que no lograba comprender, pero que me llenaron de inquietud. Risas fingidas, frases susurradas, y luego, un silencio aún más opresivo que cualquier grito desgarrador. Transcurrió 1 hora, quizás 2. De pronto, Estela entró en el cuarto y me miró con una expresión que jamás podría borrar de mi memoria. Era una mezcla de temor, vergüenza y una determinación inquebrantable. Me indicó que me bañara, que me pusiera el vestido blanco adornado con florecitas rojas, aquel que solo usaba en las celebraciones del pueblo. Inquirí el motivo y me respondió que recibiríamos una visita importante, que debía comportarme bien, que hiciera lo que el Señor me pidiera, que no gritara, que fuera obediente. Su voz era suave, casi maternal, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Esa tarde llegó el hombre. No era anciano, pero sus ojos carecían de brillo, unos ojos que me escrutaban como si no fuera una persona. Me sonrió de una manera que me provocó un deseo irrefrenable de esconderme. Mi madre, Estela, sirvió café y se sentaron a conversar como si nada inusual estuviera sucediendo. Yo permanecía allí, en la misma habitación, y aunque el miedo me retorcía el estómago, intenté aparentar tranquilidad. Cuando ella se ausentó por un instante, él se acercó a mí. Me tomó la mano con una aparente amabilidad, pero su piel estaba gélida. Me preguntó mi nombre, mi edad, y luego se quedó mirándome en silencio, un silencio amenazante. No pronunció una palabra más, pero comprendí que ese silencio era una amenaza velada. Esa noche dormí con la inquietante sensación de que algo irreversible había cambiado, como si una puerta oscura se hubiera abierto y no pudiera volver a cerrarse nunca más. Días después regresó, y esta vez no hubo café ni sonrisas, solo una orden tajante. Acompaña al Señor, Carmen, hija. Así me lo dijo mi madre Estela,
como si me estuviera enviando a comprar tortillas. Me condujo al cuarto, cerró la puerta tras de sí y me dejó a solas con él. Yo tenía 9 años. No comprendía del todo qué estaba sucediendo, pero mi cuerpo sí lo entendió. Se tensó, tembló, se hizo pequeño. No logró recordar todo lo que ocurrió. Mi mente, intuyo, hizo lo que hacen las mentes cuando ya no pueden soportar más. Se evadió. Se desconectó. Solo sé que a partir de ese momento empecé a dormir menos, a comer menos, a hablar menos. Y nadie preguntó ¿el por qué? Ni en la escuela ni entre las vecinas, nadie quiso ver la verdad. Con el tiempo los hombres cambiaron, pero el patrón se repetía implacablemente. Mi madre, Estela, me peinaba, me vestía con ese mismo vestido, me susurraba instrucciones al oído. No hagas enojar al Señor. Aguanta un poco, Carmen, mi hija. Hoy no sino te rentananananonia. Dice arenaleneros. Siente la refereticato con duodito colianaris. Na cara montintinio seriulo, caravela al torsuquira fe, con carars. Es por nosotras. Dios está contigo. Yo no entendía cómo Dios podía estar conmigo si nunca llegaba, pero repetía sus palabras como quien recita un mantra.